Es pelo humano 100%. La experiencia que vais a vivir a continuación pocas veces se vive. Un lugar único en el mundo. Una mansión del siglo XVIII con mucho que contarnos. Os puedo asegurar que es el lugar más siniestro en el que he estado. Allí descansaban en paz fotografías post-mortem, con versos al silencio de los muertos. Grandes salones de la nobleza. Varias habitaciones donde tanto jugaron los más pequeños de la casa, imaginando historias que ahí se quedarían, encerradas en esas paredes que vieron crecer a una familia formada por 8 miembros, la mayoría de ellos niños, que desaparecieron sin dejar rastro. Sentaos, poneros cómodos y vivid esta exploración conmigo. Esta casa tiene mucho que enseñarnos. Bienvenidos al lugar más espeluznante nunca antes visto. Estamos en el coche de camino a un castillo que vamos a ir a dormir y claro, que he dicho yo, pero esta casa no tiene el nombre de... ¿cómo la llaman? Chateau... Es que la llaman Chateau Neymar, ¿no? Neymar. Sí. Neymar en inglés significa pesadilla y es que claro... Y no tenemos otro sitio porque no hemos reservado ningún otro lugar y da la puñetera casualidad de que vamos a dormir en ese sitio. Creo que en Francia es el único que tiene ese nombre y lo que decía antes David, que a estos sitios se les pone el nombre por alguna experiencia que ha tenido el primer explorador, los primeros exploradores que han entrado en el lugar. Todo se pone por algo y esta se llamará la de las pesadillas, pues imagínate. Así que a ver qué nochecita nos espera. Mira lo que hay aquí. Una muñequita vudú o algo de eso. Ah, por eso lo de Nimei, seguro. A lo mejor sí. Segurísimo. Nos daba la bienvenida a la mansión esta muñeca que tenía al lado una frase escrita que decía: cualquiera que penetre en esta mansión será maldito para siempre jamás. Buena forma de empezar la noche. Oye, huele bien. Huele a limón. Mira. Huele, ¿sabes a qué? A citronela. Mazo. Es decir, citronela. Hostia, pero ¿esto cuánto tiempo puedo llevar aquí para que huela? Fijaros, digo que huele a citronela y es que aquí hay un bote vacío, ¿eh? Bueno, queda un poco. Tenéis que perdonar los planos que hice por la noche. Fueron muy rápidos y sin detalles. No podíamos grabar con los focos, ya que nos podían ver desde fuera. Mirad la de balas que hay aquí, ¿eh? Hostia. Al lado de los platos hay balas. Al día siguiente grabé todo al detalle. Sed pacientes. Hola tú, espera que lo grabo. Sí, esto lo voy a hacer yo un día. Joder. ¿Has visto lo guapo? Qué bien. ¿Cómo se llaman estas fotos? Post-mortem. ¡Hola! No me jodas. No, no está muerta, ¿no? David, ¿crees que esta puede estar muerta? No creo. Así los ponían. No. Sí, los ponían así. ¿Y los ojos? Y los ojos estaban abiertos, os abrían. Vamos a dormir aquí. Madre mía. Ahí pues una Qué foto bien. de un muerto. Parece ir. Es que da muy mal rollo, es que da un puto mal rollo. ¿Has visto esta muñeca? Como podéis ver, esta casa no inspiraba nada de confianza. Madre de Dios, ¿en serio queréis pasar aquí la noche? Qué mal rollo ese cuadrito. Me cago en la muñeca aquí en el centro. No la había visto. ¿Que dormimos aquí? Tío, la puta muñeca, chaval. Mira las patas, tú. Sí, está deforme. Bueno chicos, pues donde vamos a dormir es yo en esa... Estoy afóniquísima. Yo en esa cama y el resto pues por otras camas. Pero es una misma habitación porque está conectado por una puerta, así que... Miedito. Tacotes. Hola, ¿me lo vas a probar? Sí, come. ¿Quieres probar? Está rico. Es como un bocadillo. Sí, Lo de único que... pollo. La cena transcurrió muy tranquila. Ahora llega el momento de irnos a dormir. Este señorito, esperemos que no se levante de noche. No me caiga para aquí. O se caiga para aquí porque... Dice para aquí porque mirad qué agujero hay. Mirad. Zasca. O sea, no sé si se ve bien, pero... Esto es un boquete aquí.
y aquí tiene la camita. Así que hemos escuchado antes como unos maullidos, pero parecían hechos como de niño, y la cosa es que en esta casa ha habido muchos niños y hay muchas fotos de niños y hay alguna que es en plan como post-mortem. Pero mejor no pensar en eso. Bueno, pues ya nos vamos a mimir. Hemos puesto esta silla aquí para evitar que nos entre alguien y nos meta el susto de nuestra vida. Aquí tenemos a los señoritos preparándose, como en un hotel. Aquí saco a dormir y saco a dormir, ahí. Y aquí la señorita que nos va a vigilar nuestros sueños. Madre mía. Ya veréis cómo dejamos mañana todo de perfectamente colocado. Buenas noches, chicuelos. Tengo amiguitas. Qué bien. Telarañas y mariquitas. Coño, son mariquitas muertas. ¿En serio? Todo, mira. A ver, verdad, chaval. Y todo para aquí debajo. ¡Hala, chaval! Porque hay mariquitas muertas, tú. Alberto, está lleno de mariquitas muertas esto. Aquí en el suelo, al lado donde estoy durmiendo, está todo plagado de mariquitas muertas. Duermo al lado de un cementerio aquí. Sí, sí. Mira qué mancha hay arriba. Eso, de ahí. ¿Has tenido frío, Vanessa? Sí, he pasado frío, sí. Joder. Bastante al principio. Me quedo sin voz, tío. Bueno, chicos, ahora que he recuperado un poquito la voz, que he puesto en Instagram precisamente eso, que estaba súper afónica, voy a empezar a grabar la parte de abajo, que fue por donde que fue por donde entramos. Mirad qué bonita, qué ventanita más chuli. Que vamos a empezar desde el principio. Aquel día me levanté completamente afónica. Me vais a tener que perdonar por la voz que tenía. Entramos por aquí. Y claro, lo primero que nos encontramos ya para sugestionarnos es esta muñeca vudú, porque es que parece muñeca vudú tal cual. De hecho, es pelo humano. Bueno, vamos a seguir y es que es eso, entramos por esta habitación y nos encontramos con estos armaritos tan bien colocados. Y con mi voz, de verdad, no sé cómo voy a poder grabar bien tranquilamente. Mirad qué bonito. Bueno, la verdad que hemos podido dormir tranquilamente a pesar de todo. O sea, no nos ha molestado nada, ni un ruido ni nada. Lo único, animalitos por ahí. Bueno, mira, ya estamos con el tema de los libros bien redactados. Madre mía. La verdad que me parece increíble el tiempo que lleva abandonado este lugar y lo bien que se conserva. Fijaros en que la fecha de firma que tiene este escrito es de agosto de 1995. Son muchísimos años. ¿Has sido tú? Bueno, una mecedora. ¿Quién fue? No sé, que ha sonado un golpe ahí. Esta es la cocina. Visitando estos lugares, la pregunta siempre es la misma. ¿Quién deja todas sus pertenencias abandonadas ahí para no volver nunca más a por ellas? ¿Qué pasó para que quedara este lugar así? Fijaros lo que tenemos aquí. Es una lista de la compra, pero en plan para hacerlo manual sin necesitar boli ni nada. O sea, por ejemplo, leche, no queda, lo pones en rojo. Vino, no queda. Pues bueno, está un poco atascado. Yo qué sé, esto es pan. O sea, es la leche y luego cuando lo vas comprando ya lo vas tapando. Guau, qué bonito. Me parece súper chulo. Es que claro, fijaros esto, o sea, de noche esto cambia muchísimo y aún así si ya parece tétrico y es de día, imaginaros cuando entramos de noche y sabiendo que íbamos a dormir aquí. Madre mía. Vale, pues esta sala yo creo que es la que mejor se conserva. Perdonad mi voz. Y la que menos miedo da. De hecho ayer como que me inspiraba tranquilidad, no sé, es como que es muy bonita, ¿no? Tiene ahí con la alfombra, la mesita, toda la pintura en la pared es muy clara, a diferencia del resto de la casa. Me parece súper bonita, fijaros. Qué chulada de cuadro. Esta es como, pues eso, que inspira confianza esta habitación. La verdad que no sé por qué no hemos dormido aquí. Y mirad qué sillita más chiquitita, ¿eh?
Y al lado de la habitación del piano tienen la mesa puesta, y ya lo visteis anoche, que había muchísimas balas al lado de cada plato. Y bueno, pues por eso le llaman la mansión Nightmare, que es la mansión de las pesadillas, porque hay muchas cosas un poco retorcidas. Pero vamos, supongo que estarán puestas adrede o no sé, porque no es normal que quede así todo. Esto, a ver, es un vargueño y conserva ahí cositas. Mirad qué bonito. Bueno, son notas. Vale, vamos a ir a la planta de arriba, porque abajo ya hemos acabado. Luego os he enseñado lo que está fotografiando, porque es la leche. Bueno, aquí es que tenemos la habitación Makutos, pero dentro de lo que cabe la hemos dejado bien. Luego nos llevaremos ya todas las mochilas, la hemos dejado igual que estaba. Y aquí está la cama. Y fijaros los cuadros, qué mal rollo que dan. ¿Qué es lo que os quería enseñar? Que es súper chulo. Esta habitación es la que más mal rollo a mí me dio realmente. Ahora de día cambia muchísimo, o sea, muchísimo. Ya con la luz del día entrando y tal, cambia mogollón, o sea... Mirad. Bueno, sigue teniendo sus cosas raras, como la sillita ahí con eso. Y la foto post-mortem aquí. Fijaros, el silencio de los muertos. Además es un tocador chiquitín también, a modo miniatura para los niños. Y bueno, pues ya estáis viendo las fotografías y todo el mal rollo que dan. Están todos los muebles hechos a tamaño miniatura, para que aquí, es que ves, son bajitos, y están hechos para que lleguen los niños a todas partes. Esto me parece muy curioso, porque hemos estado también antes en otro castillo ayer, que era igual, todos los muebles eran chiquititos. Esta seguramente sea la niña que dormía en esta habitación, vamos, segurísimo. Y la fotografía pues parece que está hecha incluso con una caja oscura. Y ahora quiero que veáis lo que hay al lado de la habitacioncita esta de aquí, que es otra habitación. Y veis qué muñeca que tiene, qué mal rollo que da. Ahora de día fíjate que ya no da tanto mal rollo, o sí, porque es muy extraña la cara que tiene puesta. Este collar está hecho por niñas, se nota además. Luego aquí tenemos otra habitación que también es donde hemos pasado la noche. La han pasado Valver y Leti. La hemos dejado ya tal cual estaba. Fijaros, con el muñequito ese que es... Bueno, ahora lo toco para que veáis cómo es como de silicona, blandito, no sé. Y fijaros qué mal rollo de habitación. Alucináis, ¿eh? Mirad qué botecito más chiquitito. O sea, son como 2 deditos míos. Y no sé lo que llega a poner. Vale, a lo mejor luego en pantalla grande se ve, pero ahora mismo no veo lo que pone. Qué bonito. Hay juguetitos por todas partes en estas habitaciones, ¿eh? Bueno, alucináis las avispas que tienen aquí. ¡Ostras!
Madre mía, qué tamaño y qué pelo que tiene ahí. Fijaros. O sea, este es mi dedo índice y mirad el tamaño. Madre. Mirad lo que os digo de esta muñeca. Fijaros la cara que tiene. Madre mía. No, la casa en general da mal rollo. Sea de día o de noche da mal rollo, o sea que... Pero la verdad que nos ha dejado dormir tranquilitos. Vamos a la parte de arriba, que sinceramente no me acuerdo ya de lo que había. Hostia. Esto es una colección de siles que es como antiguamente, o sea, en plan modo cuchillo, ¿no? Las piedras y tal. Y luego aquí tienen habitaciones que supongo que serían de invitados. O no sé. Esta también me dio un poquillo de mal rollo anoche cuando la vimos. Porque tiene aquí... Mira, bueno, aparte del rosario que hay colgando del reloj, los dibujos de cruces y tal, tiene aquí una foto un poco perturbadora que pienso, ¿vale? Que es una post-mortem. Porque el brazo izquierdo lo tiene la niña súper caído, el derecho está como puesto adrede, sin fuerza, las piernas tampoco están haciendo ningún tipo de fuerza y la cara parece que se la han puesto así, no sé, es muy extraña, parece una post-mortem. La mirada la tiene un poco perdida, pero a saber, no sé. En esta mesita que tienen aquí tienen óleo y pinturas. Simón. Más pinturas por ahí. Un juego de naipes que ya está amarillento, casi marrón. Madre mía. La de historias que hay aquí. Bueno, lo que acabo de ver. Mi madre, mirad qué trono para que el bebé pues coma y tal. Pero es que esto es un vestidito de bebé. Y está puesto en la trona. Vale, aquí hay unas copas por lo que estoy viendo y me acabo de quedar flipada y están llenas. Están puestas, supongo que es de esto de aquí. Cloud, no sé qué es, pero... Sí, o sea, el líquido es real. Yo digo, a lo mejor son copas falsas, pero no. No sé cuánto tiempo llevarán ahí puestas. Vaya tela. Aquí tenemos una cartera antigua como de piel, más recortes de periódicos cogidos. Este cajoncito seguro que tiene cosas. No sé. Ah, fijaros. Esto se podía cerrar. Se cerraba y se abría. Lo voy a dejar cerradito mejor. Mirad qué estufa más bonita. Un tablero de un juego o algo. Madre mía, todo lo que tienen por aquí. Mapas, postales, más copitas, vajillas. Y luego tenemos esta habitacioncita aquí. Después de tanto desorden llegas aquí y tienes más cositas. Fijaros qué bonito, Mirad el bañito, que ya casi me lo dejo. Fijaros, aparte del lavabo, que es súper antiguo, aunque es una pena porque está roto, pero es de mármol y tiene aquí el grifo para darle frío o calor o Vidash. Bueno, pues fijaros lo que tenían, un bidet en plan portátil, porque ¿sabes? No tiene tuberías evidentemente ni nada, y era un bidet. Pues hasta aquí llega el recorrido de esta casa, porque ahora nos tenemos que ir rápido a otra localización que está como a 500 kilómetros, así que otro día más de coche, a ver si pronto empezamos a tener todo más junto. Espero que os haya gustado, la verdad que son sitios flipantes los que estamos visitando y haber pasado aquí la noche. Valgan estos pocos segundos para dar la bienvenida a todos los nuevos que habéis llegado al canal. Espero seguir a la altura con los vídeos, compartir este y otros vídeos del canal para seguir creciendo juntos y traer más contenido.